Buenos días, docente. Me presento. Soy el alumno Estefano Alejandro Herrera Lizárraga de la Universidad Tecnológica del Perú. Y en esta oportunidad voy a exponer sobre mi trabajo, que consiste en el análisis de un caso de corrupción en el Perú. Bueno, acá puede ver el índice, tenemos breve reseña de la organización, resumen, requisito 1, análisis del caso, en el cual he optado por el caso de Odebrecht, un caso muy emblemático acá en el país, sobre las leyes injustas, sobre la democracia como política corrupta, sobre la justicia y la moral en ética, sobre el deber moral de Kant, conclusiones y las recomendaciones de la bibliografía y los anexos. Bueno, para empezar, en este informe, yo voy a cumplir el rol de un abogado y en esta ocasión, ¿no? Se me ha solicitado a mí analizar el caso de corrupción más emblemático que se ha presentado en las últimas décadas del país. O sea, el caso yo escogí el caso de Brecht, ¿no? Con el objetivo de proponer una solución integral que contemple tanto el derecho como la moral política. Ahora le voy a presentar el caso. El caso de Brecht ha marcado un antes y un después en la historia política y jurídica del Perú, ya que esta red de corrupción involucró a expresidentes, ministros, funcionarios de alto nivel y empresarios, asimismo debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. El presente informe examina dicho caso a la luz de la filosofía del derecho y la moral política. Este está basado desde Sócrates hasta Kant, incluyendo el contractualismo social. Se plantea como objetivo principal para proponer medidas jurídicas y éticas que contribuyan a erradicar la corrupción y fortalecer la democracia en el país. El análisis del caso Brecht en el Perú. Como todos sabemos, ¿no? La empresa brasileña Odebrecht, a través de su división de operaciones estructuradas, financió campañas políticas y pagó unos millonarios sobornos a funcionarios y gobernantes peruanos. La red de corrupción alcanzó 4 expresidentes de la República, como bien sabemos, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. Además de eso, alcanzó gobiernos regionales y locales. Ya este caso refleja la captura del Estado por intereses privados y la fragilidad institucional frente a la corrupción. Vamos a verlo desde el punto de Sócrates, las leyes injustas y su obediencia. Sócrates sostenía que la justicia no puede alcanzarse desobedeciendo las leyes, aun cuando éstas sean injustas. Esto, viéndolo en el caso de Odebrecht, ello obliga a reflexionar sobre la necesidad de reforzar la obediencia en el marco legal, pero complementada con un compromiso moral que puede ejercer el poder. Desde el punto de Platón, democracia corrupta y buen gobernante. Platón, él sostuvo que la democracia, al estar guiada por intereses particulares, esto puede degenerar en tiranía para él. El buen gobernante debía ser filósofo, alguien con sabiduría, alguien que esté guiado por la verdad y la justicia. Esto, aplicando al Perú, la corrupción política muestra lo contrario, líderes sin virtud que priorizan la ganancia personal antes que el bien común. En Aristóteles, justicia y moral. Aristóteles, él entendía que la justicia era como la virtud central en la vida política. La corrupción, al romper la proporcionalidad y el equilibrio entre ciudadanos, constituye un acto injusto y, por ende, inmoral. La política debe orientarse sobre todo al bien común y no al beneficio de pocos o de uno mismo. Ahora veremos el contractualismo social de Hobbes, Locke y Rosen. Hobbes, el Estado surge para evitar el caos del estado de naturaleza. La corrupción amenaza con devolvernos a ese estado, pues destruye la confianza en el pacto social. Y eso tiene mucho sentido, porque la corrupción, las entidades que cometen ese acto, ese delito, pues el pueblo, ¿qué puede pensar? Ya no, o sea, no confían en ellos, ya. No tienen esa confianza, ¿no? Y desconfían. En Locke, el gobierno debe estar limitado por la ley y sometido al control ciudadano.
El abuso de poder en el caso Odebrecht justifica la vigilancia y la activa de la sociedad civil. Y Rosen, cuando los gobernantes actúan para intereses privados, al contrato social se rompe. La corrupción peruana evidencia esta ruptura al traicionar la voluntad general. Tiene mucho sentido, ¿no? Cuando los gobernantes, ellos actúan para sus intereses de ellos mismos o de sus sectores privados y no ven por el pueblo, por la sociedad, esta evidencia una ruptura que hay, ¿no? Entre la confianza entre ellos y la sociedad. Kant, el deber moral, ¿no? Pasamos a él. Kant estableció el imperativo categórico, ¿no? Actuar de tal modo que tu conducta pueda convertirse en ley universal. ¿Esto qué quiere decir? La corrupción basada en el egoísmo y el interés particular es contraria a este principio. En política, los funcionarios deben actuar por deber moral y no por conveniencia. Tiene mucha razón. Los funcionarios, ellos son elegidos por el pueblo, por nosotros. Y nosotros le damos el voto de confianza, nosotros los elegimos a ellos. ¿Para qué? Para que ellos velen por nuestro bienestar de nosotros y no para que ellos mismos se llenen los bolsillos. Pasamos a las conclusiones y propuestas de solución. De la revisión filosófica y jurídica se concluye que la corrupción en el Perú es un problema muy común y severo. Asimismo, del análisis filosófico se desprende que el caso Odebrecht no es solo una infracción jurídica, sino también una crisis moral. La propuesta integral sería fortalecimiento institucional y autonomía de la justicia. Debe fortalecer las instituciones, sí, porque más que todo en esas instituciones donde hay más acto de corrupción. Implementación de tecnología y transparencias en licitaciones públicas. Educación ética y cívica desde la escuela. Y ese es un punto muy, muy cierto. ¿Cómo se dice? La formación viene de casa y en la escuela. Y Y en la escuela, uno se debe formarse con moral, ética, para que así sea una persona de bien, un gran profesional. Código de ética vinculante por autoridades y funcionarios. La reforma política para impedir la captura de partidos por intereses privados. Y como último, la participación ciudadana garantiza la vigilancia del poder. Ahora pasaré a explicar las conclusiones generales. El caso de Brecht en el Perú refleja cómo la corrupción destruye tanto la legalidad como la moralidad política. La corrupción debilita el derecho, erosiona la democracia y destruye la moral pública. Sócrates señala la importancia de obedecer la ley. Platón, la necesidad de gobernantes virtuosos. Aristóteles, la centralidad de la justicia. Hobbes, Locke y Rosen, la validez del pacto social. Y Kant, como último, el deber moral. La solución al caso de Brecht y a la corrupción en general requiere unir el derecho positivo con la moral política. Yo puedo, a modo de recomendaciones, yo puedo dar las siguientes. Reforzar la autonomía del Ministerio Público y la Contraloría. Y eso está bien. Ellos son los órganos supervisores, los cuales están encargados de que funcionarios todos vayan de acuerdo a la ley. Implementar sistemas digitales de transparencia total. Y tiene mucha razón, ¿no? Debe haber sistemas los cuales puedan garantizarnos a nosotros que, o sea, no se está cometiendo actos de corrupción. Establecer sanciones políticas inmediatas e irrevocables frente a los actos de corrupción. Y estos, y esto se debe aplicar, se debe promulgar leyes. Existen, creo, leyes, pero no son tan severas. Y algunas no se cumplen como debe de ser. Introducir programas obligatorios de ética pública en universidades y entidades del Estado. Y eso tiene mucha razón, porque un profesional tiene que tener ética para decir que es un buen profesional y para que no se deje llevar por otras cosas cuando ejerce su profesión. Como último, tendríamos que fortalecer la participación ciudadana en la fiscalización del poder político.
Y esto sí, porque la ciudadanía, ellos eligen a su gobernante, ellos tienen, por ende, ellos pueden pedir que sea, les rindan cuenta, si se puede decir así, ¿no? Bueno, eso sería todo, profesor. Ahí está la bibliografía. No, eso sería todo. Gracias.